Bendiciones, hermanos, qué bueno el poder estar nuevamente en sus hogares a través de estas transmisiones que el Señor nos permite por vía Facebook y por vía YouTube. Creo que en medio de lo que el Señor está haciendo, debemos de reconocer que su palabra sigue fluyendo y la palabra de Dios trae libertad a través de la obra del Espíritu Santo, y hoy estamos convencidos que el Señor, el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar y la va a completar en cada uno. Qué bueno que esté ahí con su familia. Vamos a iniciar con lo que el Señor nos puso para este día, y yo quisiera que usted ahí en su hogar, si puede unirse con los que están con usted ahí. Vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por la situación por la que estamos viviendo, que el Señor sea propicio a la necesidad y que cada uno de ustedes pues pueda encontrar ese consuelo, esa fortaleza solamente en Él, ¿verdad? Creo que eso es lo que nos hace cada día caminar confiados y estar seguros de que Dios es bueno, Dios es fiel, sigue sentado en su trono y seguirá cumpliendo sus promesas en cada uno de nosotros. Por el distanciamiento voy a proceder a quitarme la mascarilla para poder hacerlo de una manera más efectiva. Amén. Cierre sus ojos ahí en su hogar y vamos a darle gracias a Dios por este día y por cada una de las necesidades también que han presentado en su pueblo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder llegar a los hogares de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú nos hablas, Señor, a tiempo, nos hablas fuera de tiempo, y que nuestro corazón, Señor, debe de ser sensible a lo que tu Espíritu Santo está hablando en este tiempo. Hoy te pido, Señor, que en nuestros hogares nuestro corazón sea sensible a escuchar tu voz, sea sensible a obedecer tu palabra, y que hoy, Señor, nuestro corazón pueda estar fortalecido en ti, Señor, en medio de cualquier circunstancia que tu pueblo esté viviendo, Señor. Hoy clamamos, hoy oramos, hoy reconocemos tu grandeza y te pedimos, Señor, que seas propicio a la necesidad de tu pueblo. Padre, necesidades económicas, Padre, provee, Padre, lo necesario para sus corazones, para sus vidas, tanto físicamente, materialmente como espiritualmente, Señor. Hoy clamamos, Señor, por aquellos que están también pidiendo por una sanidad en su cuerpo o que están pasando por quebrantos de salud, Señor. Hoy te pedimos que tú, Señor, te manifiestes a sus vidas a través de sanidad. Como dice tu palabra, tú eres nuestro médico por excelencia, tú eres, Señor, el que por sus llagas, dice tu palabra, nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados, y hoy que la palabra, Señor, sea en cada corazón establecida conforme a tu voluntad y que traiga esa fortaleza de que tú estás con nosotros y que lo que tengamos que pasar, Señor, tú tendrás el control. Hoy bendecimos, Señor, a aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en sus hogares, Señor, con el virus del COVID, Señor. Hoy te pedimos que tú los fortalezcas, fortaleces su sistema respiratorio, Señor, fortalece sus defensas para que ellos puedan salir aprobados en medio de esta situación y que su corazón, Señor, siempre esté creyendo en ti, Señor, en medio de la situación que estén viviendo. Hoy clamamos, Señor, por fortaleza también por aquellos que han perdido familiares, que tú, Señor, seas propicio a ellos, que tú traigas consuelo, que tu Espíritu Santo traiga fortaleza y que cada uno, Señor, conforme ha pedido en su corazón, Señor, tu palabra dice que tú ya conoces de antemano de qué tenemos necesidad. Y hoy creemos, Padre, que tú has escuchado la oración de tu pueblo y que tu Espíritu Santo es el que ha de obrar en cada corazón. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra hoy pueda correr como un río en cada uno de nuestros corazones y que podamos vivificar tu palabra, Señor, para poder ponerla por obra. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual te damos a ti la gloria, la honra por siempre, Señor. Amén y amén. Amén, hermano. Qué bueno que pudimos tener este tiempo de oración y pues vamos a entrar a lo que el Señor pues quiere hablar a nuestros corazones. Como usted sabe, hermano, han sido tiempos en los cuales el Señor ha estado confrontando nuestro corazón, ha estado confrontando nuestra vida. Creo que usted ha pasado por circunstancias, ha pasado por momentos cruciales en su vida durante este tiempo de pandemia o tiempo en el cual pues todo se reestructuró, todo se movió a lo que normalmente nosotros hacíamos, pero yo quiero decirle hoy que Dios en medio de todo tiene propósito, ¿sí? La palabra de Dios dice que todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios,
y que nuestro corazón no mire despropósitos, sino que seamos fortalecidos en Él. Dice que seamos fortalecidos en el poder de su fuerza y que el Espíritu Santo visite cada una de nuestras vidas para comprender lo que el Espíritu de Dios está hablando en este tiempo. Yo creo que usted en su hogar sabe que como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo escogido de Dios, Dios nos ha llamado a vivir apartado nos ha llamado a vivir en una circunstancia en la cual estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y creo que es ahí donde va la batalla constante y cada uno en su hogar, cada uno en su familia, cada uno en su lugar donde está, ha vivido circunstancias que han puesto a prueba nuestra fe. Circunstancias en las cuales dudamos, circunstancias en las cuales empezamos nosotros a tener preguntas que no tienen respuestas, circunstancias en las cuales tal vez anímicamente o emocionalmente nuestra alma quiere empezar a gobernar y deja por un lado las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Y este tiempo creo que Dios ha estado fortaleciendo el corazón de su pueblo, que su pueblo pueda entender que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos, que hemos sido llamados a tener una identidad en Dios, como desde el inicio Dios, desde Abraham, cuando Dios escogió a Abraham como padre de la fe y cuando le da la promesa que en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra y que la generación de él no iba a poder ser contada, que iba a ser como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Desde ahí Dios estableció un pacto. Dios conformó conforme a su voluntad lo que Él ya tenía trazado para su pueblo, que Él ya tenía escogido. Entonces cuando uno camina, cuando uno se encuentra en adversidad, cuando uno está en procesos difíciles, y usted sabe muy bien que Abraham fue conocido como el padre de la fe porque fue probado en su convicción, en su corazón en quién él había creído, en quién él había confiado. Cuando los momentos de prueba vienen a nuestra vida, la intención de Dios es probar nuestra fe. Y dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, que tiene que ser refinado, que tiene que ser pasado por fuego para ser limpio, para ser en un proceso en el cual nosotros podamos reconocer que no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de la palabra que Dios ha enviado, de las promesas que Dios ha dicho al corazón de cada uno de nosotros. En medio de lo que hoy usted esté pasando, hermano, yo quiero que usted hoy sea fortalecido en su fe. Yo sé que hay momentos, circunstancias, como cuando a Abraham se le dio una promesa donde él naturalmente no podía ver el cumplimiento de esa promesa y tuvo que esperar cierto tiempo para que el nacimiento del hijo que Dios le había dado, que Dios le había prometido, se diera. Ese tiempo, ese proceso muchas veces son desiertos que en nuestra vida el Señor nos quiere formar conforme a su propósito, conforme a su imagen. Y ese tiempo de reposo, ese tiempo tal vez que para muchos entra desesperación, entra angustia, momentos en los cuales dudamos si Dios, esa palabra que Él nos ha dado, verdaderamente se ha de cumplir. Yo lo quiero decir hoy, que en medio del proceso que usted esté viviendo, que en medio del desierto que usted esté viviendo, usted tiene que entender que aquel que ha prometido no miente, que aquel que ha dado la promesa es poderoso en cumplir su palabra, pero la palabra de Dios se cumple a través del propósito de Dios en cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es una promesa dada y esa promesa está vigente, vive hoy en nosotros para recordarnos de dónde Dios nos ha sacado, para recordarnos quiénes somos en Cristo Jesús y para darnos esa identidad para perseverar hasta el final. Eso es lo que Abraham tenía. Abraham tenía una identidad en Dios porque había conocido quién le había dado esa promesa y eso fortaleció su fe interior para que él pudiera creer y pudiera tomar esa promesa y por esa convicción en su corazón dice que fue tomado por justicia. Esa convicción justificó su fe y es ahí donde Dios se manifestó a él, cumplió su promesa porque Dios todo lo que cumple tiene un propósito trazado para que su nombre sea glorificado alrededor de todo lo que usted hace o alrededor de lo que nosotros hacemos. Entonces, hermano, no hay despropósito en Dios.
Dios sigue trabajando, Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue manifestando su poder a su pueblo sobrenaturalmente. Los tiempos que estamos viviendo, yo creo que varios de los que usted me escucha tienen tal vez varios años en el Evangelio y hemos visto sobrenaturalmente prodigios, milagros, señales que Dios ha hecho y que siguen vigentes hoy en día, hermano. El problema es que el hombre se da o se tiende a querer ver el resultado, el ver con sus ojos que Dios levante a un muerto, que Dios sane a un enfermo, y eso fortalece la fe, hermano. Pero hay cosas que usted está viendo normalmente todos los días que hablan totalmente de la sobrenaturalidad de Dios, con el hecho de usted levantarse, el hecho de abrir sus ojos, el hecho de poder caminar, de poder hacer ciertas cosas que Dios le da la oportunidad de hacer. Ahí Dios está manifestando su poder en cada uno de nosotros. Cuando nosotros caminamos en el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios. Cuando usted aprende a caminar en ese poder de Dios que transforma, que cambia, el poder del Espíritu Santo en su vida, usted comprende y aprende a caminar por fe. Porque este evangelio no es solo por lo que usted hace, sino que es porque usted creyó, porque somos bienaventurados, dice claramente, porque sin ver creímos. Muchos de nosotros muchas veces dudamos de lo que Dios ha hablado, y por eso es que en esta noche yo quisiera que hoy su fe sea fortalecida en Él en medio de la circunstancia que está viviendo. Y así como el pueblo de Israel pasó por procesos, vio la sobrenaturalidad de Dios, cómo con poder Dios los sacó de la esclavitud y les llevó a un desierto donde el propósito de Dios era pasar momentáneamente por ello en un tiempo pequeño para alcanzar el llamado, para alcanzar el propósito, para llegar a la tierra prometida. El propósito de Dios era conforme a lo que Él ya había trazado, pero cuando el pueblo empezó a dudar, viendo el poder de Dios, viendo lo que Dios había hecho, su mentalidad quedó atada a su antigua manera de vivir y por ello no podía comprender, no podía entender lo que tenía que hacer, y siendo guiado por Dios, siendo iluminados por Dios en medio del proceso, muchas veces el corazón se endurece y dejamos de creer en la promesa de Dios. Hoy quiero hablarle hoy a su corazón y decirle que aquel que ha prometido, que aquel que ha hablado a su vida va a cumplir lo que Él ha prometido, pero no es el tiempo que usted quiere, sino que es en el tiempo perfecto de Dios, para que el poder de Dios se manifieste y para que la gloria de Dios sea conforme a la voluntad de Él. Y por eso yo quisiera que usted me acompañara a un capítulo que es conocido, al capítulo 11 de Juan, y es un evangelio en el cual Jesús muestra el poder de Dios a través de la resurrección, el poder de Dios a través de la manifestación, la revelación de quién es Dios. Usted sabe muy bien que la intención de Jesús al venir a la tierra era hacer la obra de su Padre, era obedecer el mandato de su Padre. ¿Para qué? Para que diera a conocer quién era su Padre, quién era el que lo había enviado, y que Él estaba a su servicio, y que lo que Él quería es que aquel que creyera en Él pudiera encontrar el camino al Padre, para encontrar la libertad, para que sus ojos sean abiertos y que el reino de Dios se manifestara en el corazón de cada uno de ellos. Hermano, esta es una verdad que los evangelios cuentan, y que los discípulos, después de que Jesús les encomendó a través del Espíritu Santo el ir y hacer discípulos, es lo que ellos recalcaron en toda su enseñanza, de que Cristo vino a la tierra, se hizo carne, vivió entre nosotros, manifestó su poder para que en medio de su muerte y su resurrección nosotros hoy tengamos vida eterna y podamos comprender y abrir el entendimiento de que nosotros le pertenecemos a Él, y aun que pasemos por valles de sombra o de muerte, aun que pasemos por adversidades, Dios cumple su palabra y seguirá cumpliendo su propósito. Y vamos a ir al capítulo 11 de Juan, versículo 38. Aquí habla sobre la resurrección de Lázaro. En los versículos anteriores usted mira muy bien cómo se despliega la historia, pero me quiero centrar en estos versículos del 38 al 42, donde dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro,
Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, y le hace una pregunta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, estamos viviendo tiempos parecidos a lo que Marta y María estaban pasando en ese momento. Y claramente Dios lo rescató de la muerte del pecado. Claramente Dios nos rescató de la inmundicia, de la naturaleza de pecado, nos arrebató. Dice que quitó el acta de los decretos en contra de nosotros a través del sacrificio en la cruz del Calvario, cuando exhibió públicamente a toda hueste y a toda potestad. Ahí Dios le quitó todo aquel poder o derecho que tenía el enemigo en contra de nosotros, y nos dio a nosotros la vida eterna, y nos dio a nosotros el ser herederos de las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Pero en medio de esto, hermano, porque muchos de nosotros estamos pasando por momentos en los cuales estamos viviendo en momentos de oscuridad, en momentos en los cuales nos aislamos de toda la realidad porque pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Hermana, Marta y María estaban pasando por un proceso de duelo, y donde Jesús se conmovió, donde Jesús esperó cierto tiempo para cumplir algo que él iba a hacer, pero que humanamente Marta y María no podían comprender. Porque si nosotros miramos el evangelio con los ojos naturales, no vamos a comprender. Pero cuando usted entiende este evangelio a través del Espíritu de Dios, es ahí donde para otros es locura, pero para usted es poder de Dios, porque el poder de Dios se manifestó e iluminó su vida para que hoy usted tenga vida eterna y pueda comprender el llamado que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, cuando usted mira en esta imagen, y yo quiero que usted mire esta imagen, Jesús se acercó al sepulcro conmovido de nuevo. O sea, Jesús había llorado, había estado con el dolor en que Marta y María estaban pasando. Hermano, tal vez usted ha llorado, tal vez usted está pasando momentos difíciles donde sus fuerzas se acaban, y tal vez usted siente que está solo. Pero hoy quiero decirle que Jesús está ahí, que Jesús prometió estar con nosotros, y que el Espíritu de Dios fue dado para consolar a su pueblo. Por eso es que Jesús le dice ahí: vino al sepulcro. El sepulcro es un lugar de muerte, un lugar donde tal vez ya no hay oportunidad, un lugar donde tal vez las cosas no pintan bien. Es una cueva. En la antigüedad era una cueva donde llevaban al cuerpo, lo introducían ahí y ponían una piedra por aproximadamente 1 año, y nadie podía mover esa piedra. Y eso lo hacían para evitar que los malos olores o evitar que los animales llegaran y se llevaran el cuerpo. Pero Jesús lo que quería hacerles ver en ese momento era: muchos de nosotros estamos en momentos de oscuridad. Muchos de nosotros estamos en momentos en el cual nos queremos encerrar en nuestra mentalidad de que Dios nos ha olvidado, o en nuestra mentalidad de muerte, porque el enemigo nos viene a meter mentira a nuestro corazón y a nuestra mente, y desvía las promesas de Dios, y nos quiere dejar tirados en el desierto, o nos quiere dejar aislados para que seamos una víctima fácil. Como dice la palabra, que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Hermano, yo no sé cuál es su condición, pero Jesús se acercó a este sepulcro, que era una cueva y que tenía una piedra puesta encima. O sea, había un obstáculo para que Jesús pudiera entrar ahí. Había algo que impedía que Jesús pudiera llegar a Lázaro. Había algo que impedía algo que Jesús necesitaba que sea removido para que Jesús obrara, para que Jesús hiciera lo que tenía que hacer. Y por eso viene y les dice Jesús: quiten la piedra. Hermano, es ahí donde Dios nos usa a cada uno de nosotros, donde el Espíritu de Dios se revela a nuestro corazón y quita el velo que en nuestros ojos está, para nosotros poder ver lo que Dios quiere hacer.
Cada uno de nosotros se nos ha sido revelado el poder de Dios, y por eso esa piedra, ese velo fue quitado para que Jesús mostrase su naturaleza, mostrase quién Él es, mostrase su poder, y que hoy nosotros podamos creer en las palabras, en las promesas que Dios ha hablado y en el poder de Dios sobrenaturalmente obrando en el corazón de su pueblo. Hermano, cuando Jesús les dice quiten esa piedra, porque Jesús quería llegar al lugar donde estaba la muerte, donde estaba el sepulcro, donde estaba Lázaro vendado, donde estaba él con ya 4 días de muerto, cuando nosotros pensamos que ya no hay oportunidad. Y por eso me llama la atención, hermano, porque dice claramente la palabra que el Espíritu es el que convence de pecado, es el que abre los ojos espirituales para ver la condición del hombre. Y por eso es que dice que nos podemos ver como espejo claramente la condición de lo que hay en nuestro corazón cuando es quitado ese velo. Hermano, cada uno de nosotros fue quitada esa piedra que nos tenía separados, que nos tenía en un mundo de tinieblas, para que no pudiéramos ver la luz de Dios, para que no pudiéramos ver el poder del evangelio de Dios, que solamente es por fe, hermanos. No es porque usted tenga que hacer, sino que cuando a usted se le revela el poder de Dios, usted se humilla, usted cree en el Dios que lo ha salvado, que lo ha llamado, y es ahí donde automáticamente el Espíritu de Dios da testimonio a su corazón de quién es su Dios, de quién es su Padre. El velo es quitado y Jesús puede entrar para revelar el camino al Padre y poder tener esa intimidad, esa comunión y esa relación a la que Dios nos ha llamado. Por eso le habla claramente, le dice quiten la piedra, pero Marta en su corazón dudaba. Hermano, cuando Jesús se nos revela, cuando el Espíritu de Dios se revela a nuestro corazón, cuando sopla aliento de vida a su corazón y a su vida, la intención es que sus ojos sean abiertos y que puedan ver con claridad el poder de Dios. Pero la duda, la incredulidad, el pensar de una manera natural, el pensar que las cosas normalmente son a lo que nosotros vemos y no a lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Marta dice, pero ya está muerto. Ya hace 4 días que está en ese lugar, ya agarró mal olor. Hermano, ¿cuántos de nosotros el Señor nos ha llamado a poner nuestra fe en obras? ¿Cuántos de ustedes Dios los ha llamado para decirle es tiempo de creer, es tiempo de obedecer, es tiempo de hacer lo que yo te he hablado que tienes que hacer? Pero en nosotros la duda, la incredulidad ha sepultado muchos dones y ha sepultado muchas cosas que Dios ha venido a revelar al corazón del hombre, porque hemos dudado y hemos dicho nosotros que no somos dignos. Claro, ninguno es digno, pero dice que Dios a lo más vil y menospreciado escogió para revelar y para avergonzar a lo más sabio del mundo, porque lo que usted cree es lo que el Espíritu de Dios le ha manifestado, y lo que usted manifiesta es la gloria de Dios, para que todo aquel que no crea pueda entender que solo hay un camino, solo hay una vida, solo hay uno que puede darles lo que necesitan. Y por eso Dios necesita que su pueblo hoy le crea y que quite todo velo de incredulidad. Esa piedra ya fue removida, pero el enemigo se ha encargado de decir ya no hay oportunidad. Como Job, la esposa de Job le dijo a Job en el momento de la prueba, maldice a Dios y muérete. Ese es el momento donde nosotros decimos, Señor, ¿de qué me sirvió hacer esto? Señor, ¿por qué hice lo otro? Si tú no me contestas. Porque hemos caminado en un evangelio que pensamos que es solamente por obras, pero no es solamente de obras, porque claramente dice que la fe debe ir acompañada con obras. Por eso es que Jesús le pide a Marta que mueva la piedra. Le dice, si tú crees, yo quiero que tú hagas esto.
Y hoy quiero decirte ahí donde estás, si tú crees en que Dios puede hacer una obra en la situación que tú estás viviendo, lo que Dios quiere es que le obedezcas y que hagas lo que Él te pide que tengas que hacer. Y lo que te pide es obediencia para vivir en su palabra y poner en obra su palabra. Eso es lo que Jesús le dice a Marta en ese momento. Marta, yo quiero que muevan esa piedra. Pero no, Señor, no la podemos mover, porque si tú la mueves eso va a oler mal. Yo no quiero ver la condición de mi hermano, esa condición de putrefacción. Y muchos de nosotros decimos, no, Señor, aquí ya no puedes hacer nada. Señor, aquí ya no puedes obrar, aquí ya no puedes enviar una palabra, porque esto ya es por perdido. Y muchos de nosotros caminamos pensando que Dios se ha olvidado de lo que ha prometido a nuestro corazón. Hermano, y viene Jesús y le dice unas palabras que yo quiero que hoy queden en su corazón grabadas. Palabras que confrontaron el corazón de Marta, porque Jesús quería manifestar su poder, pero había impedimento en la fe de Marta. Y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo quiero que usted se repita esas palabras ahí en su casa. Yo no sé cómo se llama usted ahí, Juan, Pedro, Pablo, María, Marta. Y se repita, hoy Jesús te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué esa palabra de Jesús? Porque es una palabra que viene a confrontar el corazón de Marta y le dice, Marta, no impidas que se haga lo que yo tengo que hacer, porque mi gloria se va a manifestar aun cuando tú piensas que ya no hay nada que hacer. Yo te pido hoy, solamente cree, porque cuando crees tú vas a ver mi gloria y vas a ver la manifestación de lo que yo quiero hacer en medio de la circunstancia que tú estás viviendo, en medio del dolor, en medio de la prueba que tú estás pasando. Hoy el Señor te dice, cree, porque si tú crees, mi gloria se va a manifestar. Hermano, es una palabra que nos viene a confrontar, que nos viene a dar ánimo, que nos viene a decir, hay una condición en mí que bloquea que la palabra de Dios, que la gloria de Dios se manifieste, porque mi incredulidad me hace dudar, me hace pensar que ya no hay oportunidad, cuando Dios dice que lo que para el hombre es imposible, para Él todas las cosas le son posibles. Y luego en el versículo 41 le dice, entonces quitaron la piedra. Mire cuando Jesús confronta el corazón de Marta y le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta sin dudar viene y dice, quiten esa piedra, porque el que ha hablado va a manifestar su poder. Y la gloria de Dios es la revelación de Dios, es la presencia de Dios en ese lugar. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y mire Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Mire la oración de Jesús. La intención de Jesús era mostrar el poder de su Padre. Era la manifestación de la gloria de Dios. Era la manifestación y la revelación de la presencia de Dios manifestada en el corazón de todos aquellos que estaban alrededor. Y que tenían puesto una piedra que no les dejaba creer, que tenían puesto un velo que no les dejaba ver quién era el que estaba manifestándose en ese lugar, en ese momento. La intención de Dios era, Padre, que sean abiertos los ojos
pero que en medio de lo que se han abierto, yo sé que tú escuchas, que tú abres tus oídos, que tú observas y oyes lo que yo estoy clamando y pidiendo. Aunque yo sé que tú me oyes, le dice Jesús claramente, pero no lo hago por mí, sino lo hago por la multitud, para que conozcan quién tú eres. Hermano, cuando la situación adversa viene a la vida del hombre, la intención de Dios es mostrar la revelación, la presencia de Dios manifestada a su pueblo. La intención de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto era manifestar su poder y que se manifestara la presencia de Dios, la cual de día iba con ellos y de noche también iba con ellos. Pero viendo el pueblo la manifestación, la revelación de que Él iba con ellos, su corazón se llenó de duda, porque el enemigo quiere meternos en una vida en la cual vivamos en muerte, vivamos en sepultura, vivamos en que ya no hay oportunidad, vivamos en que Dios se olvidó de nosotros, vivamos en una condición de pecado, vivamos en una condición atada. Pero hoy Cristo Jesús viene a dar vida, y viene a dar vida en abundancia. Y por eso el versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó en gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y usted sabe muy bien la historia, hermano. Yo me imagino a Lázaro ahí en el sepulcro al escuchar la voz de Dios, y le dice: Lázaro, ven fuera. Él abrió sus oídos, él abrió sus ojos y entendió quién era el que lo estaba llamando. Entendió quién era el que lo estaba diciendo de la condición de muerte, que lo estaba levantando tal vez del sepulcro, de la misma muerte. Lo estaba levantando para que su nombre fuera glorificado. Lázaro abrió sus ojos y el que había muerto, dice, salió atado de manos y de pies con vendas. No importa la condición que tú estés viviendo, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, cuando Jesús emite su palabra, cuando Jesús da una promesa, es para dar vida en abundancia, para que todo aquel que cree entienda que hay un Dios que vino a dar vida y que vino a dar oportunidad para todo aquel que reconozca que Él es el único Dios. Y cuando Lázaro escucha la voz, se levanta saltando y saliendo y dice: oh, yo entiendo quién es el que me ha llamado, y nada va a impedir que yo vaya hacia esa voz, nada va a impedir para que la revelación de su presencia se manifieste y rompa conmigo, con toda cadena de incredulidad, con toda atadura de incredulidad, con toda atadura de muerte que a mi vida ha venido a gobernar. ¿Por qué? Porque el que me ha llamado es el que es el dueño, es el que es Señor de todo. Y el rostro envuelto en su sudario, Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. Se manifestó el poder de Dios cuando Marta dejó de dudar, cuando Marta dijo que se quitara esa piedra. Hoy Dios nos está pidiendo que quitemos de nuestra mirada, de nuestra vista, todo aquello que no ha dejado el fluir del poder de Dios en nosotros. Y tal vez pensamos: hermano, mire, pero yo creo en que Dios puede sanar, yo creo en que Dios puede proveer un trabajo. Todos creemos en el poder de Dios, pero lastimosamente solo creemos cuando vemos ya el resultado, pero no creemos durante el proceso donde Dios nos está llevando. Por eso es que Marta, primero Dios le dice que si cree verá la gloria de Dios. Antes de la manifestación, Dios le reveló lo que Él iba a hacer, porque esa es la intención de Dios en los momentos de prueba: revelar quién es Él, fortalecer la fe,
para que el milagro venga como una añadidura y que nosotros no pongamos la mirada solamente en la persona o en el milagro que sucedió, sino que pongamos la mirada en aquel que primero habló, aquel que movió la piedra, aquel que movió al muerto de donde estaba. Que eso sea hoy nuestra intención, que cuando aún nosotros pensemos que las cosas ya no funcionan, el que ha dado la palabra sigue hablando y sigue manifestando su poder, pero hoy quiere que su pueblo le crea, aún en medio de su incredulidad. Que Dios nos ayude hoy en nuestra incredulidad para poder ver su poder y la manifestación de la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Yo no sé, hermano, la condición en la cual hoy usted está, pero sí quiero decirle hoy a su corazón que el que ha prometido es fiel en cumplir su palabra. Pero algo ha impedido que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Y hoy quiero mostrarle claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando usted confiesa con sus labios, cuando usted cree, lo que Dios le pide es que usted se acerque a Él creyéndole que Él ahí está. Y que la revelación a través del Espíritu Santo de quién es su Dios va a fortalecer su fe. Y aun que tengamos que pasar, como Pablo lo decía, si he de vivir, si he de morir, he de entender que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He de entender que he de caminar esta carrera con gozo. He de entender que he de caminar lo que tú me has llamado a hacer con una cualidad en mi corazón de entender que yo soy tu hijo y que tú eres mi padre, y con esa identidad yo quiero aprender a caminar y a reconocer que la revelación de quién es Dios ha venido a mi vida y me ha impulsado a accionar mi fe para que yo pueda conocer quién tú eres. Hermano, cuando Marta le creyó, se hizo rema esta escritura de Hebreos 11. Y quiero que me acompañe Hebreos 11, versículo 6. Dice la carta de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, mire esto, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios está dispuesto a contestar nuestras oraciones conforme a su voluntad, pero primero nos está llamando a que le agrademos, porque fe es fidelidad, y esa fe me lleva a mí a serle fiel a Dios para yo poder agradar y hacer la voluntad de Dios, y para que en mí sea quitada la duda, para que en mí sea quitada la incredulidad y yo acercarme a Él creyendo que Él ahí está. Y cuando yo me acerco entendiendo que la presencia de Dios manifiesta, que es su Espíritu en mí, se manifiesta en mí para mostrarme el camino, es ahí donde yo entiendo que yo soy heredero juntamente con Él de todas las promesas. Y por eso es que Él dice que Él es galardonador de los que le buscan, porque cuando usted lo busca, usted conoce su naturaleza, conoce la identidad del Dios que lo ha llamado, y usted se da cuenta que este cuerpo de bajeza, que esta condición de pecado ha de ser transformada a través de la obra de Dios en su vida. Cuando usted pone en obra su fe y cuando usted reacciona al llamado de Dios de agradarlo y de decir: Señor, hoy me acerco a ti porque sé que tú aquí estás. Hoy me acerco delante de tu presencia porque sé que eres tú el que va a obrar, porque sé que los milagros han de suceder, pero mi mirada va a estar puesta en ti, no en lo que el hombre diga, no en lo que puede suceder, porque hoy quiero verte a ti. Y por eso, hermano, yo quiero hoy dejarle en su corazón esto: muchas veces la condición del hombre busca la sobrenatural,
y busca lo que sucede en tal lugar o lo que hace tal ministro. Hoy quiero decirle que todo lo que sucede es porque Dios tiene misericordia y tiene gracia, y lo que Dios quiere es que todos vayamos hacia el mismo llamado, al llamado al cual Dios nos ha llamado, a poner nuestra mirada en Él, y que cada uno de nosotros podamos entender que es tiempo de despojarse, es tiempo de acercarse y es tiempo de decirle: Señor, yo sé que tú galardonas a aquel que te busca y que entiende quién tú eres. Hermano, si usted está ahí en su hogar y está pasando por alguna situación adversa, y usted piensa que ya no hay oportunidad, que ya no hay nada más que hacer, yo hoy quiero decirle las palabras que Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Dios quiere manifestar su poder. Ya ha sido manifestado su poder. Su presencia ya ha sido manifestada, pero nos ha costado creer. Porque cuando usted cree, usted acciona su fe a la obediencia de la palabra de Dios. Y este es el tiempo en que toda palabra de Dios que ha sido enviada a su corazón, y la palabra profética más segura, que es la misma palabra de Dios, tiene que vivificarse en nuestros corazones para poner por obra nuestra fe y para acercarnos a Dios creyéndole que Él ahí está. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí en su hogar y que usted examine su corazón. Si el proceso por el cual usted está viviendo o está pasando ha creado duda, ha creado incredulidad, o tal vez el proceso que vino a su vida lo ha alejado de Dios, porque usted ha dicho: Dios se olvidó de mí. ¿Por qué Dios a tal persona sí le da y a tal persona no? Usted ha justificado lo que Dios ha hecho y se ha convertido en juez. Hoy lo que Dios quiere hacer es solamente que usted deje que la piedra sea quitada. Que esa dureza de su corazón que no le deja ver el poder de Dios y la manifestación del poder de Dios, de la presencia de Dios en su situación. Lo que Dios quiere es que el Espíritu de Dios traiga esa convicción a su corazón. Y hoy vamos a orar para que sea quitada esa piedra y para que la fe en el cual nosotros hemos creído hoy venga a traer vida y venga a dar hoy palabras de autoridad y de revelación de quién es Jesús. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy nos acercamos delante del trono de la gracia, reconociendo, Señor, que muchas veces hemos dudado de tu poder. Hemos caminado, Señor, un evangelio en el cual, Señor, lo hemos vivido a nuestra manera. Pero yo sé, Padre, que hoy tu Espíritu Santo envía una palabra a cada corazón de aquellos que hoy está abatido, a cada corazón de aquellos que hoy están en muerte, a cada corazón de aquellos que hoy están en oscuridad, a cada corazón de aquellos que hoy se han endurecido por las circunstancias que ha visto. Y hoy la palabra de Dios viene a través del Espíritu Santo y te viene y te dice: cree porque es tiempo de que verás mi gloria. Cree porque es tiempo donde mi poder se va a manifestar en la situación en la cual tú estás viviendo, en la cual tú estás pasando. Lo único que hoy te pido es que tú creas y que muevas esa piedra para que hoy se manifieste el poder de Dios en tu vida y que las promesas de Dios sean cumplidas en ti conforme a mi voluntad, y que el Señor haga lo que tenga que hacer.
Solo dígale: Señor, hoy creo en tu palabra. Hoy creo en lo que tú, Señor, has prometido a mi vida. Hoy creo que tú, Señor, has iniciado un proceso en mí, y que este proceso no es de muerte. Este proceso no es para quedarme tirado en el desierto, sino que este proceso es para conocer la gloria del Dios omnipotente, la gloria del Dios sanador, la gloria de nuestro Dios proveedor, que en medio de la adversidad hoy el poder de Dios envíe una palabra a tu corazón que te levante en fe, para que tú te levantes hoy creyendo que aquel que comenzó la obra en ti no se va a detener hasta terminarla y perfeccionarla en tu vida. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad, Señor, que nos has dado de poder hoy orar, de poder hoy acercarnos, porque dice tu palabra que tú eres galardonador de aquellos que te buscan, y que es necesario que aquel que crea que tú estás, se acerque con confianza delante de ti. Y hoy nos acercamos, Señor, buscando tu rostro y pidiéndote, Señor, sé propicio al corazón de cada uno de mis hermanos conforme a tu palabra, y que hoy tu Espíritu, Señor, renueve las fuerzas, consuele al corazón abatido y levante a aquel que pensaba que ya no podía, que dé una nueva oportunidad y que abra sus ojos para alabar y adorar tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Y te pido hoy que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, y que a través de la obra de tu Espíritu podamos ponerla por obra, Señor, para entender cuál es tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, gracias por su sintonía. Y gracias por estar pendiente de las transmisiones que, como siempre, en nuestros horarios normales tenemos. Gracias por sus comentarios también y por sus aportes, porque sabemos que como iglesia estamos caminando y Dios nos está llevando a la perfección, a buscar lo que Él viene a buscar, ¿verdad? Una novia sin mancha y sin arruga. Hoy lo bendecimos y le recordamos que el día domingo tenemos nuestros servicios presenciales, y el día de mañana, sábado, también nuestro servicio de oración a las 10 de la mañana, y los domingos, como siempre, a las 8, 10 y 12 del mediodía. Usted puede acercarse a las instalaciones de nuestra iglesia y poder participar juntos y alabar y adorar el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga, y que hoy su palabra nos lleve a aumentar nuestra fe en lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Bendiciones. Te invitamos a participar de nuestras actividades semanales. Comenzamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete con nosotros al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes 7 de la noche, servicio general online. El sábado iniciamos a las 9 de la mañana con Niños para Cristo. 10 de la mañana, acompáñanos en el servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. Y acompáñanos en los servicios de domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Elim Central Radio 760. Y síguenos en redes sociales, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor.